Hola, le damos la bienvenida a esta edición del seminario permanente de la Escuela de Posgrado de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile y cuya temática este año es sobre inteligencia artificial y ciudades. Y para eso tenemos como invitado acá a Pedro Donoso, quien, bueno, él es consultor independiente, investigador y desarrollador de software en la Universidad de Chile sobre sistemas de transporte y de uso de suelo. Ha desarrollado software internacional de predicción del estado del mercado inmobiliario urbano con aplicaciones en Chile y fuera de Chile. Y en los últimos años ha trabajado en la implementación de herramientas de inteligencia artificial en visión por computadora con aplicación en transporte y urbanismo. Adicionalmente, se ha desempeñado como profesor part-time en áreas de estadística y econometría, demanda de transporte y desarrollo territorial y transporte en la Universidad de Chile y modelo de satisfacción del consumidor en la Universidad Adolfo Ibáñez. Él tiene un máster en comportamiento del consumidor en la Universidad Adolfo Ibáñez y es ingeniero en matemáticas de la Universidad de Chile, de nuestra universidad. Hola Pedro, Hola, gracias por estar acá. gusto hablar contigo, Tomás, y encontrarnos en este espacio. Bueno, Pedro, te agradezco mucho porque la verdad que Pedro también ha tenido una relación con nuestra facultad, ha sido profesora acá en la escuela de posgrado, ¿ya? Y también nos hemos visto en diversas oportunidades. Y en primer lugar te quería preguntar, porque a mí me atrae mucho el tema del desarrollo de los modelos de uso de suelo, Ok. el modelamiento de las dinámicas en la ciudad, ¿ya? Y desde ese punto de vista, tú has sido uno de los precursores en Chile o has sido parte de la historia, hay muchos años ahí de desarrollo, de prueba y error, ¿cierto? Por supuesto. Y me gustaría que nos comentaras sobre eso, sobre todo el modelo MUSA, por ejemplo, que fue precursor en Chile de este tipo de modelos, que nos comentes para el público, para todo, de qué se tratan estos modelos, cuál es el interés en ellos y cuál ha sido su desarrollo. Muy bien, perfecto. Bueno, me alegro de estar acá y poder visitar esta facultad y recordar también haber tenido interesantes conversaciones con el cuerpo académico y contigo en particular, Tomás, así que un agrado. Bueno, sobre el ámbito de uso de suelo, es un área de gran desarrollo mundial que lo que pretende es poder tener una mirada más científica, más cuantitativa y sobre todo para poder predecir, es decir, mirar hacia adelante eh, el desarrollo de ciudades y sobre todo o específicamente en el ámbito como tú mencionabas de uso del suelo, que se preocupa básicamente de tres grandes variables de interés, ¿no es cierto? Por un lado, el desarrollo inmobiliario, es decir, los bienes inmuebles que se van a desarrollar en el espacio de la ciudad, tanto viviendas como lotes o predios no residenciales. Por otro lado, la ocupación de ellos, es decir, la localización, qué tipo de hogares, con qué familias, con qué nivel de ingreso van a vivir en este stock inmobiliario y finalmente a qué precio. ¿Ah? Y por lo tanto se juntan, como en un mercado económico, la oferta, los bienes, la demanda, los consumidores residenciales y no residenciales y los precios. Entonces, este tipo de herramienta que por esencia predice la localización y la producción inmobiliaria en el espacio, se utiliza mucho para poder, primero, conocer íntegramente una ciudad. Uno puede tener una visión parcial de la ciudad y con esto utiliza herramientas para poder completar su visión, como en la situación actual. Pero también se utiliza con mucha fuerza para ver el futuro, es decir si seguimos como estábamos, cómo van a ser esas variables en unos años más. Y la otra es si intervenimos tratando de corregir algunos fenómenos o intervenimos recogiendo las intervenciones que hace el mercado público y privado, ¿cómo va a ser nuestra ciudad en un futuro? Entonces juega este rol de entender la ciudad en el mercado y de imaginarse una ciudad y de prever la ciudad. Eh, este tipo de herramientas se utilizan bastante en el mundo. Aquí en Chile hoy día es conocido el modelo MUSA que tú has indicado, eh, pero no existe una estrategia gubernamental en distintas escalas para poder utilizar este tipo de herramientas continuamente. Nosotros en la Universidad de Chile y junto con Francisco Martínez llevamos varias décadas
en el desarrollo de un modelo de uso del suelo que interactúe con el modelo de transporte o con los sistemas de transporte, de forma tal de que veamos la relación simbiótica de ida y de vuelta entre el transporte y el uso del suelo. Y en ese contexto pudimos desarrollar esta herramienta, que es un modelo matemático, por otro lado un simulador y un software, de forma tal de que pasamos por esta etapa de concebirlo y después utilizarlo o implementarlo como una herramienta de trabajo. En la actualidad esta herramienta se distribuye mundialmente, tiene aplicaciones fuera de Chile y ciertamente estamos en una, yo diría, vibrante interés de mejorarlo, extenderlo, profundizarlo y cosas que podemos comentarlo más adelante. Así que ha sido un camino desde la academia, con asociación del gobierno y posteriormente con aplicaciones que nos han dado de vuelta feedback para una continua mejora, como estas cosas siempre ocurren. A mí, claro, porque cuando uno revisa bibliografía sobre estos temas, modelos de uso del suelo, predecir la localización de los hogares en la ciudad, uno ve que hay grandes referentes que son chilenos, o sea, Claro. y eso sorprende en el fondo. Francisco Martínez, Claro. actual decano de la Facultad de Ingeniería, Exactamente. que fue líder junto contigo del perfecto. modelo MUSA, ¿cierto? Pero hay arquitectos de la Chile, Tomás de la Barra también, Por que supuesto. se metió en ese tema, Eso es. y Marcial Echenique también, Por supuesto, ¿cierto? por Arquitectos supuesto. que han liderado a nivel mundial, y es sorprendente que su cuna sea en Chile, Que ¿cierto? tenga ese común denominador de ser chileno, Sí. ¿no es cierto? Y hacer una contribución en sus distintas ubicaciones sobre ámbitos tan relevantes y tan internacionales, ¿no es cierto? Es decir, lo que ocurre en Santiago, lo que ocurre en una ciudad de Chile, son fenómenos que son bastante similares a lo que ocurre en las principales metrópolis del mundo. Y por lo tanto, es una razón para estar orgulloso y una razón para profundizar y seguir en ese ámbito de producir conocimiento desde un país ubicado al extremo del mundo. Ahora, yo me acuerdo conversando, no me acuerdo si contigo, con Francisco Martínez, me decían que les interesó mucho en los años 90, cuando empezaron a ocupar el modelo MUSA, que predijeron, por ejemplo, el crecimiento de la Florida o Maipú. Claro. O sea, yo digo, para aterrizarlo un poco a Claro. esas cosas que ustedes empezaban a ver en la ciudad y Claro. que, si bien esto viene del mundo del transporte, nos pega a los A que todo, trabajamos en temas de urbanismo, en entender comunas de la ciudad que van creciendo, los perfiles de los hogares, ¿o no? Totalmente, totalmente. Si queremos darle esta visión de un modelo uso suelo en el contexto del urbanismo, donde el transporte es parte del urbanismo, y el urbanismo es mucho más que el transporte. El modelo uso suelo empieza a ser como la capa inferior de todo este proceso, porque si uno dice, bueno, yo puedo entender o pronosticar o completar mi visión de dónde están los asentamientos urbanos en el ámbito individual, ¿no es cierto?, de viviendas, la expansión urbana, la concentración, uno inmediatamente se da cuenta que de ahí emerge un conjunto de otros sistemas o mercados, ¿no es cierto?, el sistema de la movilidad, es decir, dado que vivo en este lugar y el trabajo, el estudio está en otro lugar, se genera una movilidad y el transporte. Pero no hay que desconocer de que se emergen muchos otros sistemas, no solamente ese, sino que aquí hay una planificación de servicios, ¿no es cierto?, de consumo de bienes y servicios espaciales. Hay una dotación de infraestructura pública que coexiste con el sistema urbano de localización. Y hay un sistema ambiental, ¿no es cierto? Hoy día estamos muy preocupados de hacer ciudades vivibles, ciudades sostenibles, ciudades que puedan seguir creciendo armónicamente con el medio ambiente. El uso apropiado o eficiente de la energía, para nombrar otro. Entonces, lo que quiero mencionar de que se gatillan muchos sistemas urbanos que tienen su inicio o su base es dónde estamos viviendo, dónde estamos produciendo, dónde estamos ofreciendo servicios. Con respecto a lo que tú mencionas, la llamada inicial de este modelo históricamente fue desde el transporte, desde la idea gubernamental y de la academia de complementar nuestra planificación del transporte usando modelos de uso de suelo. Y por lo tanto es una práctica que hoy día ciertamente se desarrolla sistemáticamente en el mundo, pero quiero hacer ver de que esa mirada hay que emplearla.
hacia otros servicios, otros sistemas, otras cosas que dependen de nuestra planificación territorial. Oye, Pedro, y porque uno puede ver que esto tiene un impacto como metropolitano y todo, pero en la base de esto está el modelar, por ejemplo, las preferencias de los hogares, ¿cierto? Claro, claro. Si eligen, por ejemplo, quiénes quieren preferir o prefieren departamento o vivienda, porque uno, claro, lo puede llevar a un ámbito muy metropolitano, pero igual es interesante eso de que parece muy cualitativo, muy como irracional, como uno decide cosas, sin embargo lo modelan matemáticamente y tú tienes un máster en comportamiento del Sí, consumidor claro. y que es muy interesante eso de poder modelar las decisiones, que parece Claro, es difícil. muy interesante tu pregunta porque tiene una, eh, podríamos decir, una precisión bien importante y hay una cierta trampa teórica que es la siguiente. Eh, la primera cosa que quisiera distinguir es que frente a esto existe una visión normativa y una visión positiva. Lo normativo implicaría decir cómo debemos comportarnos, cómo somos más felices, esto es lo que te conviene, esto evita. Entonces uno puede tener una visión frente a este problema normativa, en el sentido de imponer determinados paradigmas que beneficien o eviten riesgos o problemas a la ciudadanía. Pero por otro lado existe la visión positiva, en la cual uno más bien, y en eso estamos nosotros, en esa parte, en la cual nosotros reconocemos de que los distintos agentes tienen sus propios drivers, sus propias fuerzas, y por lo tanto nuestro esfuerzo más bien está centrado en leer su fuerza, leer las fuerzas del desarrollador que produce según su propia función de ganancia, ¿no es cierto? Leer la fuerza que tendrán los consumidores, los que compran para vivir o su vivienda final, o los que arriendan, ¿no es cierto? Los que tienen necesidades diferentes, ¿no es cierto? Que tienen sus distintas necesidades. Y por lo tanto hay un interés de leer ese comportamiento, primera cosa, ¿no? Pero después existe esta falacia de que esa lectura está basada bajo el concepto de racionalidad. ¿Ah? Significa que los economistas hablan de la racionalidad del consumidor, es decir, y la racionalidad supone en primer ámbito de que todos nos damos cuenta de lo que hacemos, es decir, estamos conscientes de nuestras decisiones, somos conscientes de la implicancia de nuestras decisiones. ¿Ah? Y por lo tanto nosotros huimos del mal o huimos del peligro y adherimos y abrazamos la felicidad, el bienestar, incluso algunos dicen, bueno, ¿hasta qué punto yo miro el bienestar social o el bienestar propio? ¿No es cierto? Entonces, en ese punto, lo que hay que entender como concepto es que la lectura que nosotros estamos haciendo es la lectura de tratar de entender qué es lo que tú persigues al momento de tomar tus decisiones. No juzgar si lo que tú estás haciendo le hace bien a los otros o te hace bien a ti. Imagínate el conflicto filosófico que está detrás, sino que es más bien entender tus motivaciones. Porque al leer tus motivaciones, voy a poder actuar con algún precepto o algún paradigma social sobre tus acciones, ya sea buscando el bienestar común, ¿no es cierto? No solamente el individual, o leyendo más bien también cuáles son tus problemas o tus limitaciones. Muchas veces uno malinterpreta a las personas como irracionales, pero esas personas más bien están muy limitados en el espacio de oportunidades que tienen, o en la toma de decisiones, o en sus capacidades de gasto. Y por lo tanto uno malinterpreta lo que le está pasando a la persona. Entonces yo creo que el desafío que tenemos todos en este ámbito es más bien hacer una buena lectura lo más precisa posible de lo que te está pasando y cómo tú estás tomando decisiones. Y no tomar un enfoque así de lo que deberías hacer, ni de darte una solución estrictamente racional, porque muchas de tus decisiones están llevadas por drivers que no pretenden generar un beneficio inmediato o de terceros en tus decisiones. Y eso hay que entenderlo también. O sea, porque uno de esos drivers que tú dices eh, ha hecho que la ciudad sea, que nos importa harto en esta facultad, muy segregada, ¿cierto? Por supuesto. Y es interesante ver que en estos tipos de modelos aparece ese factor de que tenemos una, aunque no lo queremos, porque es algo que pasa, no es Claro. normativo, ¿cierto?
hay un driver que tiene que ver con el nivel socioeconómico, Totalmente. con la segregación, y uno lo ve en esos modelos. Yo diría que incluso en lo que tú estás planteando, a mí me pasa como que nosotros somos seres sociales. Mm. Es decir, no somos, tenemos probablemente problemas individuales o conductas individuales o conductas egocéntricas. Pero en toda situación nosotros interactuamos con otros o nos vemos obligados a interactuar con otros, ¿no es cierto? Ya sea porque los otros nos dan servicio, nos facilitan la vida, nos guían y formamos comunidad, ¿no es cierto? Formamos un sentido social comunitario. Entonces, mirado desde esa perspectiva y llegado al mundo del desarrollo inmobiliario, Mm. nosotros nos preguntamos es, cuando tú decides dónde quieres vivir o en qué tipo de bienes inmuebles quieres habitar, no solamente está actuando sobre esa decisión, la característica de ese inmueble en particular o del lugar específico en una coordenada geográfica, sino que es lo que está en el entorno, es lo que hacen otros, es el barrio, es la comunidad. Mm. Y por lo tanto, todo lo que la comunidad pueda estar incidiendo favorable o desfavorablemente en tu decisión, yo debería ponerle atención, ¿no es cierto? Mm. Porque así estoy mejor interpretando lo que tú quieres hacer, ¿no es cierto? Porque tú te vuelves sensible. Entonces, aquí nosotros jugamos hace bastante tiempo en leer lo que en economía le llaman las externalidades. Las externalidades, yo creo que es bueno decir, uno tiene la idea que las externalidades son aquellas cosas que están fuera del mercado que uno está mirando, así, el ruido, la polución, será algo que externamente me afecta. Pero las externalidades, en un sentido más puro, es lo que hacen otros que me afectan a mi decisión. Mm. Y en este ámbito existe una externalidad que es dónde están ubicándose los otros, en qué nivel de ingresos son, si hay actividades que me favorecen o me desfavorecen en sus decisiones de localización. Y eso es lo que queremos leer a través de estos factores. Entonces, lo que me parece interesante traer aquí es que nuestras decisiones están enraizadas con las decisiones de otros. Es Eh, como teoría de por juegos, o que supuesto, la por ciudad fuera supuesto, como un tablero de ajedrez por donde supuesto. se van Lo que juntando tú haces piezas. me afecta. Claro. Y mis decisiones siguientes van a depender un poco de lo que tú hiciste antes. Y eso se ve en la escala de todas nuestras actividades. Si frente de tu casa colocan un edificio de 20 pisos, seguramente tú vas a ver cambiada tu valoración del lugar. O si colocan un mall o un colegio, o a 3 cuadras pasa el metro, puedes ver cambiada positiva o negativamente tu valoración de dónde estás viviendo. Y por lo tanto, nosotros tenemos que hacernos, a mi juicio, sensibles de esas interacciones, porque eso nos va a permitir entender mejor al individuo, a la familia, a su función de felicidad. Como decía Ortega y Gasset, decía yo soy yo y mi circunstancia, y en el barrio es como un predio es el predio, o la casa es una casa y su barrio, ¿cierto? Pero totalmente. Una discusión muy interesante y muy actual. Si las ciudades se van densificando, si nuestra posibilidad, el espacio es limitado, y obviamente la tendencia de eso es que cada vez voy a vivir en casas más pequeñas o más aglomerados, dos factores. Entonces inmediatamente se vuelve muy superlativamente importante cómo es tu entorno, porque las cosas que no puedes hacer por estas limitaciones de espacio en tu vivienda, las tienes que poder realizar fuera de tu vivienda, ¿no es cierto? Ya sea en tu comunidad local o en tu barrio o en tus espacios públicos, en otros ámbitos. Entonces, por lo tanto, ya el bienestar individual de tu casa está dependiendo del espacio o del hábitat o del entorno en que estás inserto, porque ellos te entregan una buena parte de la felicidad de tu vida. Oye, Pedro, y Claro. lo interesante, porque con estos tipos de modelos que son econométricos, ¿cierto? De usos de suelo, porque hemos hablado harto de ciudad ahora últimamente, pero lo interesante es que justamente estos modelos, con los parámetros que entregan, con las lecturas que uno hace, te permiten hablar de ciudad, pero a mí me gustaría también que nos comentaras esta transición que has hecho y que se ha hecho a nivel mundial también entre los modelos econométricos, que son en los que se basaban los modelos de uso de suelo, hacia los modelos basados en inteligencia artificial,
son otra clase de modelos, pero Mm, que tienen objetivos en común y tienen cosas que se van compartiendo, pero hay diferencias esenciales, ¿cierto? Y me gustaría que, mm, y que en tu desarrollo profesional tú lo has tenido, en el fondo, pasar de un sí, tipo de modelo a sí, los modelos de inteligencia artificial que sí, son claro. como ya, como con esteroides en el fondo. Sí, claro, muy bien, ¿no? Totalmente de acuerdo. Yo creo que a todos nos seduce la idea de la inteligencia artificial, en lo que la palabra dice, inteligencia y además creada. Y por lo tanto, ser capaz de crear una inteligencia parece un sueño, ¿no es cierto? Yo aquí voy a decir un poco de cómo me he aproximado a la inteligencia artificial en el urbanismo, porque yo creo que como es un espacio tan grande, entonces más bien estoy haciendo una lectura desde esta posición. ¿Ah? Eh, Primero, mi interés de la inteligencia artificial fue de curiosidad, ¿ah? Del decir, ¿qué es la inteligencia artificial en términos prácticos? ¿Ah? La mayoría, uno usa inteligencia artificial de que toma el teléfono, escucha sobre que hay nuevos desarrollos de modelos con inteligencia artificial, si lo llevamos al ámbito del urbanismo, una primera cosa paradigmática en transporte son los vehículos autónomos, que se manejan solos. ¿Ah? Y se manejan por un conductor que es un robot, ¿ah? Y que toma decisiones por mí, y uno sabiendo lo difícil que es conducir y sabiendo los peligros que uno se encuentra, uno dice, ¿y cómo lo hizo? ¿Ah? ¿Y cómo llegó a ser suficientemente confiable como para que hoy día alguien se suba a un automóvil y viaje tranquilo, confiando absolutamente de que el vehículo lo va a llevar en el tiempo apropiado y va a llegar entero al lugar que quiere llegar? Entonces, es un tremendo avance que ha hecho la humanidad en torno a abrir esos espacios de posibilidad. Entonces, curiosidad. Y después de la curiosidad, ¿qué es lo que es? Y empieza a aparecer otro fenómeno muy interesante, es que yo cuando estudiaba hace 20 años atrás, tenía la idea de que, o más, ¿no es cierto? Uno siempre sigue estudiando, pero en época de alumno, uno tenía la idea de que hay que entender muy bien las cosas para después empezar a usarlas. Pero la velocidad con la cual las cosas avanzan te hace cambiar ese paradigma, porque tú tienes que aprender o entender esas cosas, pero simultáneamente usarlas. Y empezar a entenderlas desde el uso, no desde la base teórica, sino que también desde el uso. Por lo tanto, es un camino paralelo, más complejo de aprendizaje, ¿no es cierto? Uno quiere saber lo que hace, no hace y cómo lo hace, ¿no es cierto? Esta inquietud. Pero por otro lado, uno necesita producir, necesita entender a qué me lleva, necesita saber qué respuesta me entrega. Entonces, es un camino paralelo. Y por lo tanto, habiendo hecho esa lectura, yo empecé también a usarlo, ¿ah? Entre tratar de entenderlo y empezar a usarlo, ambas cosas. ¿Para qué decir? El mundo está plagado de herramientas gratuitas, investigación fácilmente utilizable, librerías que uno puede usar y casi como plug and play. No O sea, sé, si uno, claro, si uno tiene algo de conocimiento de programación, por ejemplo, manejo de datos, totalmente. y saca algunas librerías en Python, en R y todo, y uno puede empezar a jugar Ah, juega. sin saber qué es lo que detrás hace, o sea, sabe más o menos lo que hace, pero no las profundidades matemáticas, Exactamente. ¿no? Entonces se abre este espacio como de querer saber, después usarlo, pero después viene esta reflexión de, bueno, en realidad, ¿qué es? ¿Ah? Entonces, probablemente lo primero que yo diría es que lo primero que es la inteligencia artificial son modelos más complejos o con muchos más parámetros o con muchas más variables de factores que inciden en un fenómeno que los que hemos conocido a la fecha, ¿no es Más cierto? interacciones también, ¿cierto? Y por lo tanto más interacciones, ¿no es cierto? Porque, no sé, todos los que hemos tomado un curso de econometría básica, uno dice, yo tengo la ecuación de la recta, ¿no es cierto? Y igual a una constante más un ponderador por una variable y así sigo con otras variables. Entonces aprendido del mundo lineal, nos enseñaron cómo se usa eso, etcétera. Pero después cuando uno dice, sabes que el último modelo de inteligencia artificial para modelar, no sé, algún fenómeno de los vehículos autónomos, ¿no es cierto?, de lo que ve la cámara, son modelos de 60 millones de parámetros, con 100 capas, ¿ah? Y por lo tanto es de una cantidad de ecuaciones o de modelos que ya no se puede enseñar en una pizarra, ¿no sé? Entonces, eso hace cambiar la estructura de cómo uno se aproxima a esto. Pero por esencia, lo que eso es un modelo más complejo. No es
no es la inteligencia como la que hace un ser humano, sino que es un modelo más complejo. Y hoy día hay una amplia y gran discusión sobre hasta dónde nos lleva esa inteligencia con respecto a la inteligencia humana, que es más creativa, más propositiva, etc. Entonces, volviendo al tema de cómo esto ha entrado en el mundo inmobiliario o en el mundo del uso del suelo o en el mundo urbano, ciertamente ha entrado con mucha fuerza en los últimos 10, 15 años. Es decir, yo creo que lo primero que uno tenía que hacer es reconocer el cambio y subirse al barco. No es cerrar los ojos y decir esto no es porque no lo entiendo, no es porque es demasiado técnico, no es porque no es. Porque esos paradigmas dogmáticos aquí están totalmente superados. Entonces, aquí hay que entenderlo, hay que usarlo, hay que preguntarse, hay que seguirlo aplicando, hay que convencerse. Entonces, en ese ánimo, en la inteligencia artificial, en el mercado de uso de suelo, yo diría que la primera y gran cosa que se ha hecho ha sido modelar precios. Los precios, por cierto, es una variable central de entender el mercado. Le interesa a las empresas privadas que toman inversiones y que ven sus ganancias en función de predecir los precios. Y también le interesa al gobierno o al aparato estatal que produce o que quiere regular un mercado o que quiere promover, es estudiar los precios. Y por lo tanto se han desarrollado modelos de inteligencia artificial para precios inmobiliarios. A mí me ha tocado estimar algunos, he leído sobre muchos otros y es un área en que está en vibrante desarrollo. Los corredores de propiedades actualmente ocupan las PropTechs en el fondo con tasaciones automáticas, te sacan una inmediatamente y te dicen tu casa cuesta tanto. Exactamente, exactamente. Ahora, después de este éxtasis, ¿no es cierto? Que uno dice, yo usé inteligencia artificial, tengo un mejor predictor de precios y ahora puedo hacer algo que no había hecho antes. Y viene una bajada más práctica que uno dice, ¿y qué tan buenos son en la práctica? Es decir, ¿qué tan buenos predictores de precios son? ¿Qué tan buenas respuestas me está entregando? Entonces, aquí viene la etapa más reflexiva sobre cómo funciona, qué tan bien funciona. Y en la práctica se ha encontrado de que existe el mismo abanico que teníamos con nuestras herramientas primarias, que existen modelos buenos y modelos malos, usos buenos y usos malos. Y por lo tanto depende mucho de la inteligencia humana para usar un buen modelo de inteligencia artificial. No sé, hay casos, y yo en la cual yo lo he aplicado, de que los modelos se ajustan muy bien a una data de información. Es decir, por ejemplo, yo tengo una base completa de precios, y grande, y de cientos de miles de transacciones, y el modelo fue capaz de leerlo con una precisión que ningún modelo anterior lo podía leer. Pero eso no es garantía de que el modelo va a predecir bien los precios. Existen problemas que se llaman, que son conocidos, hay problemas de overfitting, hay cambios estructurales, hay otras razones. Entonces, lo interesante, y aquí quiero terminar en esta fase, es que ya se ha visto de que una búsqueda ciega en términos de caja negra para poder entender un fenómeno es un camino malo para responder a problemas. Y los primeros que se dieron cuenta de eso son los que usan datos masivos habitualmente. Y un área donde eso se ha puesto con mucha fuerza es en el área de la astronomía, donde uno tiene terabytes de datos para poder predecir fenómenos interestelares, de crecimiento, de expansión del universo, de las estrellas. Entonces se ha encontrado, al igual que cuando uno quiere estimar un modelo, uno dice, yo lo puedo hacer con A, con B, con C. Y cuando uno tiene iguales técnicas, sin ninguna lógica de por qué prefiero una u otra, entonces se transforma más bien en un cóctel demasiado grande de opciones que ninguna de ellas es suficientemente buena porque ninguna de ellas incorpora alguna lógica fundamental. Entonces, lo que hoy día se está haciendo con mucha fuerza es hacer una mezcla híbrida entre modelos que tienen una intención, que tienen una lógica, que tienen una lectura más humana del comportamiento, con componentes de inteligencia artificial. Modelos econométricos
de los modelos econométricos que usaban ustedes era el que te arroja ciertos parámetros que tú puedes leer y puedes decir, esta variable tiene un efecto claro sobre esta variable que estamos tratando de predecir y sabes en qué sentido, si la ayuda a subir o bajar o no y con qué nivel de confianza. En cambio, estas cajas negras te dicen muy bien, pero a veces te cuesta interpretar por qué están haciendo buenas predicciones, si lo están haciendo bien o se está sobreajustando Claro, solamente. es muy interesante tu reflexión porque yo lo tomaba de la siguiente manera. Cualquiera que esté tratando de predecir cualquier fenómeno que no ha visto, sino que va a ocurrir, está hablando de algo que podemos opinar todo porque no lo hemos visto. Quizás no vamos a estar cuando las predicciones se puedan probar. ¿Ah? Y por lo tanto es muy fácil opinar sobre algo que no se conoce. Mm. Entonces, entonces lo que ayuda a la inteligencia humana es tener una épica, de tener una historia, de tener una lógica, de tener una consecuencia. Es decir, hoy día no solamente queremos saber por qué va a pasar esto mañana, sino que también queremos entender y por qué pasa esto, no el valor que va a tener. ¿Ah? ¿Cómo se llegó a eso? ¿Qué palancas se movieron entre medio para que esta cosa fuera de esta manera? Y eso por varias razones. La primera es porque quiero entender el fenómeno, quiero entender la causalidad, el camino, el proceso. Pero sobre todo es porque las opciones para intervenir sobre eso están sobre los factores que actúan. Y si para mí los factores son nebulosas, o no sé qué importancia tiene, o qué peso tiene, tengo poca capacidad de intervenir en el fenómeno. Estoy como a la deriva con mis predicciones. ¿Ah? Y yo encuentro que esa es una razón muy fuerte para poder tener esto que yo llamo épica, o historia, o Un lógica, relato. de por qué pasan las cosas. Claro. Porque a veces los tomadores de decisión no basta con que uno llegue con un número y decirle así va a ser, sino que hay una desconfianza. Todo tomador de decisión tiene cierta desconfianza en el consultor, en el asesor, de que le explique por qué, no solo le dé el número. Y si un modelo no es capaz de explicar el por qué, es difícil. Te quería preguntar una cosa sobre Algo. los aspectos de visión también artificial. Ya, visión Eso que artificial. yo sé que tú Sí, has trabajado y si nos sí. puedes contar las aplicaciones Sí, y eso hacia dónde va la muy, cosa. muy interesante, claro. Visión por computadora o en inglés computer vision es una rama de la inteligencia artificial. Esa es la primera cosa. Y esta rama tiene el siguiente objetivo. Eh, lo que usted filma o lo que usted coloca en una imagen, es decir, una imagen o un video, usted puede estar viendo esa imagen y ese video y usted al observarlo como observante de lo que está ocurriendo, puede ir anotando algunas características que a usted le interesan. Por ejemplo, si yo tuviera una cámara en una carretera, podría ir contando los vehículos que pasan, o podría contar según tipo de vehículo, o podría saber la velocidad de los vehículos, o podría saber si alguno tiene alguna infracción, o si va un motorista sin casco, o si la gente cumple con las normativas del tránsito, por nombrar algunas cosas. Y si lo llevamos al mundo práctico del espacio público, uno podría tener una cámara en el espacio público y estar monitoreando cosas como tan urgentes como fenómenos de delincuencia, o deterioro, o destrozos del espacio, o algo más positivo de cómo estamos usando el espacio público, qué actividad estamos haciendo, en qué grado lo estamos usando. Entonces usted podría tener una cámara y después de tener horas de filmación, va a su casa y empieza a anotar todos esos indicadores que usted va después de haberse tragado 5 horas de video y anota eso. Entonces, en vez de hacerlo de esa manera, empiezan a generarse herramientas que leen la imagen con modelos matemáticos y decodifican esos indicadores de una manera automática. Entonces, voy a poner ejemplo. Usted tiene una filmación, volviendo al ejemplo tradicional de un flujo vehicular, entonces usted ve vehículos, entonces usted, entre comillas, entrena a su modelo para que reconozca buses, autos, motociclistas, ciclistas, incluso peatones, los reconoce. Y después empiece a detectarlos automáticamente y empezar a generar características de esas detecciones como la velocidad, la trayectoria y factores que podrían ser obtenibles de la visualización, pero lo hace automáticamente. Entonces, eso ofrece un ámbito muy grande y probablemente lo más distintivo en este ámbito son los vehículos autónomos, que hacen eso constantemente. Pero fuera de los vehículos autónomos, yo reconocí que había un espacio grandísimo para poder ser aplicable en el espacio del transporte,
en el espacio urbanístico, en el espacio de las cosas que nos importan, en las personas que hacen, en las actividades que hacen las personas, y por lo tanto aprovechar este tipo de herramientas y cámaras para poder extraer de una manera más automatizada estos factores. Eh, Ciertamente esto se aplica con mucha fuerza en espacios donde hay un monitoreo continuo de personas, ¿no es cierto? Cámaras que apuntan al flujo vehicular o cámaras que apuntan a determinados lugares por seguridad, etcétera. Estoy hablando en el espacio público. Hay cámaras que están dentro del vehículo y que miran lo que está viendo el conductor hacia afuera, no solamente monitoreando automáticamente el conductor, sino que además viendo lo que está ocurriendo en el espacio. Avisa, la industria automotriz está haciendo mucho de eso. Entonces, el problema es cuando uno tiene muchas cámaras, porque cuando tiene muchas cámaras, el método tradicional significaría tener muchas pantallas, muchas personas decodificando y muchas horas. Y por lo tanto hay un tema de costo poder procesar toda esa información. Pero también hay un tema de reacción, ¿sí? Porque lo que a uno le gustaría es que observando el fenómeno, detectando un problema, una anomalía, un peligro, un deterioro, uno pudiera actuar rápidamente, ¿no es cierto? Y no verlo después que el daño fue hecho, sino que tratar de actuar con una tasa de respuesta más ágil. Entonces también se han utilizado esto justamente para poder generar esta interacción más dinámica, más inmediata, eh, pero también para poder tener una visión estadística, ¿no es cierto? Una visión comprensiva de una historia, una información que permita generar data. Resumen, esto es que la cámara lo convierte en un sensor, ¿no es cierto? En un codificador de información o generador de información. Y eso a mí me hizo entrar en este proceso porque encontré de que era un área donde todo el área de software o de inteligencia en modelación existían una base pública y disponible y vibrante y creciente, primer ámbito. Y segundo, que existe una proliferación y una disminución abrupta de costos de cámaras. Entonces, es probablemente uno de los sensores más baratos y más fácil de poder masificar y utilizar de las cosas que tenemos. Nosotros hemos hecho pruebas y ejercicios con celulares, con cámaras puestas en un poste. Podría ser un dron. ¿Ah? Y esas tres cosas que filman espacios más locales entregan información que podría ser convertida en data para tomar decisiones, para planificar. Y por lo tanto veía que había una especie de posibilidad de un acceso barato o una información que básicamente va a vender del conocimiento que podemos utilizar esta tecnología y no de disponer de cuantiosos recursos de infraestructura. Es que eso también es interesante, que, que justamente con la proliferación de sensores uno mismo puede ir creando datos y no muchas veces para temas urbanos se ocupan datos del censo o datos de otras fuentes que Claro, son costosas de obtener, no para uno porque están disponibles, pero el censo se va desactualizando, los correctamente. catastros de construcciones no siempre están en todos lados también, no es muy escalable esa tecnología, entonces el hecho de que podamos tener estos sensores me imagino que es algo que cambia el foco y lo hace más reproducible todos los análisis que podamos hacer. Probablemente, y aquí quiero tomar un punto, yo creo que hay un cambio paradigmático mundial aquí en este punto. ¿No es cierto? Yo hace 20 años atrás uno veía algunas bases de datos, las que estaban en registro como estadístico, como el INE, ciertos catastros del gobierno, encuestas que se han hecho, entonces jugaba con ese banco de información para modelar o para intervenir, ¿no es cierto? Pero lo que ha ido ocurriendo es que han proliferado sensores, datos celulares, cámaras, diferentes sensores de distinto nivel. Y eso ha dado un universo muy grande de data o de información. Y lo que ha ido pasando, que es un punto que yo creo que tiene que ver con mi visión de lo que hacia dónde vamos, es que ya el mundo empieza a dotarte de información mucho más vasta de la que tú tenías sobre los fenómenos que están ocurriendo, primer ámbito. Segundo, mucho más desagregada. Hace poco yo venía analizando y estoy analizando temas con telefonía celular,
Entonces, la movilidad de los teléfonos te abre el espacio de que yo 24/7 en el último año tengo la movilidad de todos los celulares en una región, lo cual te da una visión de una encuesta origen-destino, que fue una visión de una fotografía, te transforma en una encuesta continua, ¿no es cierto? Por ejemplo. Entonces, juega el rol de los sensores que tú estás diciendo. Pero después que uno tiene sensores, tiene data. Y uno tiene que trabajar, y estoy trabajando en usar esa data lo más completamente posible, ¿no? Voy a poner una cosa que revela lo que estoy diciendo. 2024, Japón ha hecho y ha publicado la primera base de datos granular de movilidad de todo el país. Estos son terabytes de información, no son gigabytes de información, en la cual se tiene una base, entre comillas, sintética de información individual de movilidad. Entonces el mundo que estamos entrando es el mundo en que uno puede disponer de sensores y de herramientas y de tecnología para generar información desagregada, granular, de escala censal, individual de escala censal. Y por lo tanto nos plantea el hecho de cómo usamos esa información, de cómo tomamos decisiones en una situación que es diferente. Nos cambiaron las reglas del juego, las condiciones de borde. Y por lo tanto eso abre un ámbito muy rico, ¿no es cierto?, de investigación, de entendimiento, de intervención. Hoy día, yo volviendo a este paradigma de uso del suelo, con esto quería decir, 30 años atrás se estudiaba en el mundo en qué países o en qué megaciudades es más atractivo vivir, o son mejores ciudades, o en distintos parámetros, ¿no es cierto?, de donde tengo empleo, donde tengo disponibilidad de vivienda, donde tengo buen sistema de transporte, donde es más amistoso con el medio ambiente, y una serie de formas de evaluar ciudades. Pero hoy día lo que ocurre es que, al menos en Estados Unidos, interesa mucho estudiar cuáles son los mejores barrios. Es decir, la mirada es más microscópica, es como que el territorio ahora se juzga en los 15 minutos, ¿no es cierto? Ese es el territorio que hoy día, ese es el terreno donde hoy día se está rediseñando la ciudad. Es como en el alcance de 15 minutos. Y para tener eso es que tenemos que tener la data que nos permita mirar a nivel granular la ciudad. ¿Ah? Yo miraba la ciudad de Santiago hace algunos años en 1000 zonas. Mi desafío futuro es mirarlo en las 60.000 manzanas de la región metropolitana. Y eso es el desafío de nuestra actividad, ¿no es cierto? De cómo somos capaces de mirar la ciudad con una escala mucho más fina. Estamos en el tiempo, ya, pero hay espacio para algunas preguntas, si es que alguien del público quiere preguntar. Beatriz. Decía que los modelos se basan en la disponibilidad de datos, y mientras más datos, más complejo puede ser, pero tenemos algoritmos y capacidad para procesar millones de datos. Pero son sobre datos del presente o del pasado. Y cuando estamos pensando en desafíos como la crisis climática y también desafíos en términos de gobernanza sobre redefiniciones sobre para qué queremos no solo las ciudades, sino que los espacios rurales y la interacción urbano-rural, los territorios. ¿Cómo usar estos modelos para construir escenarios de futuro que incorporen estas incertidumbres con datos que no existen aún, para generar espacios de definición política sobre los paisajes y los territorios del futuro? Perfecto, muy bien. Yo creo que lo que tú tratas es un tema absolutamente de un nuevo paradigma, de cómo pensar en nuestro entendimiento de interés del espacio público, de la actividad humana en el espacio público. La primera cosa, ¿cuál es el rol de los modelos en este cóctel de interés? Primero, está basada en una premisa que es cuando nosotros nos comportamos antes de las cosas que hicimos antes, cómo nos movimos, dónde se localizó, en qué lugar se densificó más que en otro, por qué se extendió la ciudad hacia ese sector y no otro, por qué la industria está ubicada en este lugar y ha ido cambiando a este otro. Uno reconoce de que hay una intervención humana como regulación, pero sobre todo hay una voluntad de los actores
de encontrar oportunidades de desarrollo y sus propios objetivos. Entonces esas dos cosas las estamos considerando, o las debemos considerar. Entonces la primera premisa es que esa fuerza o esos drivers o ese comportamiento tiene un cierto grado de estabilidad en general. Significa que nosotros nos comportamos de cierta forma y bajo esos criterios vamos a seguir comportándonos de una forma similar. Pero lo que hay que leer no es leer el resultado, sino que leer la motivación o la fuerza. ¿Por qué? Porque si tú tienes una fuerza y te cambiaron las condiciones de borde, vas a comportarte distinto porque las condiciones te lo cambió. Pero entonces, lee la fuerza y las condiciones de borde o los escenarios empiezan a generarte esta visión de esto es lo que muy probablemente va a ocurrir. Hasta ahí juega un rol un modelo, porque el modelo no es una bola de cristal, sino que aprendió de lo que fue, de lo que ha pasado. Y el desafío consiste en lograr un mejor aprendizaje de cómo los seres humanos hemos tomado decisiones para, con esa regla, empezar a aplicarla hacia adelante. Pero ciertamente van a haber situaciones que van a escapar de mi alcance o de mi definición, ni siquiera me la puedo imaginar, de lo que va a ocurrir en 5 años más, 10 años más. Existen especulaciones, existen ciertas información que uno tiene que recopilar sobre otras personas que han hecho labor predictiva de cambios climáticos, de fenómenos por ejemplo, de la inmigración, para nombrar un elemento más cercano a nosotros. Entonces, en ese contexto juega un papel muy importante el entender o manejar la incertidumbre. La incertidumbre significa que uno tiene que considerar escenarios posibles, como tú dices. Entonces tiene que construir escenarios con distintos criterios de escenario, ¿no es cierto? Hay escenarios que están asociados primero a que distintas cosas tienen un distinto nivel de certidumbre de ocurrencia. No todas las cosas son igualmente probables, ¿no es cierto? Hay cosas que son planificaciones o leyes que van a perdurar. Hay decisiones que ya están tomadas y ahora es cosa que se puedan decir cómo vamos a vivir en estas condiciones que ya están tomadas, ¿no es cierto? Pero hay otras que son intervenciones que son insospechadas y por lo tanto juega un rol muy importante es plantear escenarios de fuerzas que podrían intervenir. Y los escenarios no juegan solamente un rol de tratar de prever el futuro, en el sentido de especular sobre cómo seríamos en un futuro, sino que juegan un rol, a mi juicio, mucho más importante, es imaginarse mejores futuros. Uno podría, a mi juicio, sintetiza para mí lo que es planificación. Planificación es hacer una lectura de los problemas futuros, hacer una lectura sistemática de los problemas futuros y hacer una invención y una creación de las soluciones para esos problemas. Eso es planificación, ¿no es cierto? Y por lo tanto hay un ejercicio que nosotros no hemos hecho con toda la profundidad y creo que hay un ámbito muy grande de crecimiento, es que cómo construimos esa lectura de los problemas futuros y cómo dimensionamos esos problemas futuros, cómo los dimensionamos a una escala mucho más atómica de lo que hemos mirado anteriormente, cómo pasamos de lo generalista a lo específico, de lo general a lo concreto, cómo identificamos a quién le pega más y a quién le pega menos ese problema. ¿Cómo identificamos las consecuencias? Es decir, lo que viene a continuación de ese problema. Y leemos con mucha profundidad el problema, con sus consecuencias, y después jugamos un rol creativo, más humano, más esponjoso, de decir, ¿y qué buenas soluciones podemos inventar en este escenario? Hagamos una planificación realmente imaginativa, creativa, realista. Juguemos con los jugadores que tenemos. Nosotros somos 11 y los 11 tenemos que objetivo de meter un gol y cómo usando nuestros propios recursos podemos hacer esa creación. Y usemos esta herramienta para tener predicciones de esa situación, de ir siempre contrastando lo que uno tiene como herramienta con lo que está produciendo. Es decir, se me olvidó mencionarte que yo no soy creyente de modelos específicos. Yo más bien creo que uno tiene que usar todo lo que tiene en su mano para aventurar un futuro.
Si yo desarrollé un modelo y existe otro modelo, ojalá que bienvenido que usemos los dos modelos, y si hay un tercero que lo usemos, que los probemos. Por lo tanto, es usar las herramientas, no es enamorarse de una, es usar toda la información y obtenerla y usarla, es tener una sintonía muy fina sobre los problemas y las consecuencias, y tener una sintonía todavía más grande y más creativa sobre inventar soluciones, y probarlas y ver qué impacto tiene. Los modelos son siempre más bien una interrogación, no es una respuesta. Los modelos no es lo que vamos a hacer, sino que lo podemos hacer, lo que podría ocurrir. No abre un abanico de posibilidades. No, Así que mi visión es un poco más no es un práctica. resultado en sí mismo, sino No, que es un es laboratorio un que laboratorio, te permite ensayar y todo, exactamente, es como una conversación. justamente. Eh, Y bueno, estamos en el tiempo y Pedro Donoso, te Ujú. agradecemos Muy bien, mucho y invitado. diría que lo importante es que inteligencia artificial no, el factor humano es de lo más relevante, ¿cierto? Y la Totalmente. conversación. Así que Muchas les gracias por este espacio. agradecemos a todos y esta nueva edición, que nos podrían acompañar en una nueva edición después del seminario permanente de la Escuela de Posgrado de la Facultad de Excelente, y Arquitectura te de la felicito por la Universidad de Chile. iniciativa que tienen con estos seminarios No y fue que la vaya muy escuela de bien. posgrado, la verdad, pero aquí acompañándolos para hacer estas conversaciones. Gracias, Pedro. Perfecto, encantado. Muchas gracias.